Amados hermanos, en la gracia del Señor Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Tengo el privilegio de llevar la palabra de nuestro Dios en este día, en el cual estamos finalizando el estudio del libro de Juan. Y en esta oportunidad que nuestro Dios nos concede, vamos a meditar en el gran llamado al compromiso total. Quisiera, amados hermanos, que me acompañen a hacer una oración a nuestro Padre Celestial. Bendito y eterno Padre que está en los cielos, le alabamos y le bendecimos porque nos da la oportunidad de nuevamente meditar en su santa palabra, de ocupar un momento para poder ser edificados a través de ese maná espiritual, el cual usted envía para nuestra alimentación y para nuestro crecimiento en la parte espiritual. Perdone, oh Padre, todos nuestros pecados y límpienos nuestro corazón, nuestra mente de toda maldad. En esta hora, bendito Padre, que usted nos regala esta oportunidad, vamos a estudiar su santa palabra. Regálenos esa sabiduría para poderla entender. Regálenos esa valentía para poderla poner en práctica. Denos un corazón humilde, dispuesto a hacer tu voluntad agradable y perfecta. Gracias, buen Padre, y en el nombre de Jesús le rogamos estos favores. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a meditar en nuestro tema, el gran llamado al compromiso total. Cuando hablamos de un compromiso, son pocos los que están dispuestos a adquirir un mayor grado de responsabilidad, y más cuando se trata de una relación con Dios. Hay muchos que prefieren seguir al Señor desde lejos, ser seguidores levemente comprometidos. Hay muchos que dicen: yo no me bautizo porque siento que no estoy preparado, siento que le voy a fallar al Señor. Y cuántas más excusas se ponen cuando el Señor nos hace el llamado para que le sirvamos, para que estemos en la obediencia, en la rendición delante de Él, consagrando nuestra vida. En esta oportunidad, amados hermanos, vamos a meditar en uno de los episodios de la vida del apóstol Pedro más maravillosos, porque nos muestra cómo fue acreedor de esa misericordia, de ese amor de parte de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de haberle fallado, de haberle negado ante el Sanedrín, aquella noche cuando Jesús estaba siendo interrogado en la casa de Caifás, y estando ahí junto a una fogata,
Pedro, al hallarse en peligro, afirmaba que no conocía a Jesús, que no sabía quién era ese hombre, cumpliéndose así las palabras del Señor Jesús, que le dijo: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro había porfiado con el Maestro, diciendo que jamás pasaría algo así, pero llegado el momento, le falló al Señor. Pero en la historia que hoy vamos a meditar, amados hermanos, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo le da una nueva oportunidad, le hace un nuevo llamado a seguirle, puesto que Pedro, junto con los otros apóstoles, después de la muerte del Señor, habían decidido nuevamente retornar a su antiguo oficio. Habían ido a pescar cuando el Señor ya le había dicho que les haría pescadores de hombres, que dejarían de ser pescadores de peces para ser pescadores de hombres. Ya había una misión encomendada a cada uno de ellos. Pero vemos a Pedro principalmente que vuelve a ese oficio, quizás pensando que, como ya le había fallado al Señor, ya no había manera de poder alcanzar la misericordia del Señor. Quisiera que leyéramos lo que dice Juan capítulo 21, verso 1, verso 17 al 25. Dice así la palabra de nuestro Dios. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga,
qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Meditemos en estos pasajes de las Santas Escrituras. Notemos que el Señor se va a dirigir al apóstol Pedro para preguntarle si le amaba. Y esto ocurre en 3 ocasiones. En las primeras 2 ocasiones Jesús utiliza la palabra agapeo, que es un amor incondicional, un amor que no tiene medida, y recibe como respuesta de parte de Pedro: Señor, tú sabes que te amo, utilizando el apóstol Pedro la palabra pileo. Esa palabra significa también amor, pero en un menor grado. Es aquel amor que se muestra entre hermanos o entre amigos. La tercera vez Jesús pasa a utilizar la palabra pileo, preguntando a Pedro si le ama con el amor menos profundo. Y Pedro le duele oír que Jesús rebaje su pregunta según las previas respuestas de Pedro. Recordemos que Pedro era rápido en hacer declaraciones fuertes, como aquella en que Jesús le dijo: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero él le dijo: yo pondré incluso mi vida por ti, pero nunca te dejaré. Eso lo puede usted encontrar en Juan 13:37. Jesús le avisó a Pedro que le negaría 3 veces, y Pedro evidentemente estaba confiando en su capacidad, en sus fuerzas. Pero Jesús no se equivocó al decirle: aunque tú pareces tan seguro de ti mismo, pero me vas a negar. Y aquellas palabras se cumplieron. Ahora que Pedro, el Señor le pregunta: ¿me amas más que estos? Pedro tiene miedo a hacer una declaración de un amor más allá de pileo, más allá de un amor entre amigos o entre hermanos. No se atreve a decirle que le amaba con ese amor ágape, con ese amor incondicional. Le duele no poder ofrecer al Maestro, al Señor, ese tipo de amor. Cuando el Señor le dice: me amas más que estos, no es que Jesús exija que un discípulo le ame necesariamente más que los demás. En este sentido, el Señor
No es que le esté haciendo a Pedro una exigencia mayor a los demás apóstoles. La única razón por la que Jesús hace esta pregunta a Pedro y la repite en 3 ocasiones es porque Pedro había asegurado en el aposento alto: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26:33. Aunque todos sufran tropiezos, yo no. Marcos 14:29. De esta manera, Pedro se había considerado a sí mismo mejor que los otros apóstoles, más fiel, más entregado, más sincero, más amante del Señor que el resto de sus compañeros, a pesar de lo cual le había negado obstinadamente, mientras los demás discípulos habían huido, y así escapar quizá de la tentación de negarle, mientras que Pedro sí le había seguido hasta el patio de aquella casa de Caifás, donde allí le negó en 3 ocasiones. Y es por eso que el Señor en esta oportunidad, en 3 ocasiones también, le repite la misma pregunta: ¿me amas? Ya decía, hay diferencia entre la primera y segunda pregunta en relación a la tercera ocasión. En la primera, el Señor le dice: ¿me amas? O sea, ¿me tienes un amor ágape? En la tercera ya el Señor le dice: ¿me quieres? ¿Me amas como un amor fileo? ¿Me amas más que estos? O sea, ahora Pedro ya no está confiando en sus capacidades. Ahora Pedro es más prudente en sus respuestas, porque él antes creía tener un mayor grado de fidelidad y había fallado. Ahora él apenas si puede decir: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Da mucha satisfacción saber que el Señor no le juzgaría cruelmente, sino que entendería aquella posición de Pedro, dándole una nueva oportunidad. Para poder demostrar ese afecto, ese amor hacia Él. Le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea, alimenta a los fieles. Quiero aclarar, hermanos, de que aquí no se le está dando a Pedro algún título como de papa, como se cree en la tradición romana. No, Pedro siempre se consideró un anciano de la iglesia, un servidor del Señor, y aconsejaba también a los demás ancianos, a los demás pastores, a cuidar del rebaño del Señor, no creyéndose dueños, sino mayordomos. Aquí el Señor le está dando una nueva oportunidad a Pedro de reivindicarse. Y luego le dice: cuando tú eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirás y otro te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios.
Lo que está afirmando aquí el Señor es de que Pedro tendría que sufrir el martirio. Pedro había dicho que estaba dispuesto a morir por el Señor. Bueno, eso era precisamente lo que sucedería algún día. La historia dice de que el apóstol Pedro murió crucificado. Con la cabeza hacia abajo, porque no se tenía él por digno de morir como su Señor, como su Maestro. El Señor, hermanos, a través de estos versículos en los que estamos meditando, nos insta a que le amemos y que ese amor sea un amor incondicional, que sea una entrega total, un compromiso con Él. El Señor le dice a Pedro: cuando tú eras joven, ibas a donde querías y hacías lo que querías. Antes de llegar al Señor, hermanos, nosotros nos dejábamos gobernar por nuestros impulsos, por nuestros deseos. Pero ya estando en Cristo, debemos dejar que Él sea nuestro Señor, nuestro amo, y que su voluntad sea cumplida en nosotros. Le dice hoy que ya eres mayor, hoy que ya eres un discípulo, un apóstol, un pastor, hoy otro te llevará y vas a ir donde no quieres. Y esto lo dijo para dar a entender con qué muerte le habría de glorificar. Vemos a un Pedro después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, tan lleno del Espíritu Santo, tan lleno del poder de lo alto, tan valiente, no dejándose intimidar de las autoridades judías. Él dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Los echaban presos juntamente a él y a Juan, los azotaban, los amenazaban, les decían: ya no prediquen más en el nombre de Jesús. Pero ellos no callaban, habían sido dotados de ese poder. Cuando nos comprometemos totalmente al Señor, el Espíritu Santo nos fortalece y nos lleva a mostrar un amor como el que el Señor anhela. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más grande en la ley, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el más grande mandamiento. Un compromiso total requiere sacrificio, requiere obediencia. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El compromiso total existe cuando nosotros estamos dispuestos a llevar la cruz de Cristo. De esa manera glorificamos a nuestro Padre Celestial. Ahora ese compromiso que nosotros adquirimos es individual, es una tarea
de cada uno de nosotros. Pedro dice que vio a Juan que también seguía al Maestro. Y le dice, ¿y qué de este? O sea, ¿qué responsabilidades les vas a asignar a él? A mí ya me dijiste de que apaciente tus ovejas, tus corderos, ¿y este qué? Y el Señor le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? En otras palabras, no nos debe de interesar el testimonio, bueno o malo, de nuestro hermano, el llamamiento que el Señor le hace a un consiervo. Dice la palabra, ¿y tú quién eres para que juzgues al siervo ajeno? Si cae o está en pie, para la gloria de su Señor lo está. El Señor le está diciendo a Pedro que él se enfoque en su llamamiento, en su trabajo, en su compromiso, en su tarea que le ha dado de apacentar a la grey. No es un trabajo fácil el que estaba siendo encomendado al apóstol Pedro, juntamente con los demás apóstoles. Por supuesto, vemos que todos tienen protagonismo en la predicación del Evangelio, pero el Señor lo que le está diciendo, ¿a ti qué? Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿no te interesa a ti? A veces estamos tan ocupados en ver cómo se comporta el hermano, la hermana, cómo llega a la iglesia, cómo alaba, cómo diezma, cómo ofrenda, si hace o deja de hacer, que dejamos de poner atención en nuestra relación personal con el Señor. Dice de que se corrió un rumor de que Juan no iba a morir, aquel discípulo amado no iba a morir, pero el mismo Juan afirma que eso no fue lo que el Señor quiso decir en ningún momento, sino que lo que el Señor está corrigiendo en Pedro es el hecho de que a él no debe interesarle si otros dejan de seguir al Maestro o si otros reciben otras misiones. Pedro tenía esta característica. En otra ocasión dice que cuando la gente, la multitud oía la palabra y decía, dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? ¿Quién la podrá soportar? Y dice que muchos dejaban de seguir a Jesús. Y Pedro llega a donde el Señor a decirle, Señor, todos están yendo. Y el Señor le dice, Pedro, si tú quieres, pues también puedes irte, no hay problema. Y Pedro le dice, Señor, pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Si otros no quieren servirle al Señor, si otros no quieren rendir su vida, tener un compromiso, eso no nos debe desmotivar a nosotros. No debemos de perder nosotros nuestra meta. No debemos de cuestionar las tareas del compañero, del hermano. Termina diciendo el apóstol Juan que hay muchas cosas de las cuales se pudieran seguir escribiendo acerca de Jesús, pero que él ha recopilado aquellas que le parecieron más importantes.
aquellos milagros que impactaron y que están allí escritas para que ellos puedan creer en que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida eterna. Él hace quizás hasta en cierta manera una exageración, pero es una manera retórica de decir lo que no alcanzarían los libros para escribir todo lo que Jesús hizo, pero que Él se considera que está dando testimonio de la verdad con lo que ha escrito. Y lo esencial en el libro de Juan, hermanos, es que Jesús es el unigénito Hijo de Dios y que a través de creer nosotros alcanzamos la vida eterna. De esta manera, hermanos, hemos llegado a la finalización del estudio de Juan, deseando que sea de provecho cada uno de los mensajes que nuestros hermanos consiervos han compartido a través de este grupo. Que el Señor, mis amados hermanos, les bendiga y les guarde a cada uno por nombre. Paz a vosotros.